Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros todos. Mi nombre es Pablo Gallegos y junto con mi compañero Ochoa Sotec Antonio vamos a dar la exposición del TIF, ¿no? Nuestro tema de investigación. Ya. Bien, ingeniero, compañeros, continuando con la exposición, voy a hablarles un poco acerca de lo que es el capítulo uno. Y en generalidades tenemos lo que es primeramente la identificación y la formulación del problema, ¿no? Y como sabemos, es de vital importancia tanto en el estudio como en la planificación, el análisis de futuras demandas. Para nuestro caso, estamos analizando un sistema aislado, un modelo real de Estados Unidos, un modelo de la IEEE, y en el cual vamos a aplicar todo, o sea, todo lo que se pide, lo que se estudió en clase, ¿no? Asignar valores a las cargas y eh, obtener valores de los generadores, cuánta potencia generan para cubrir la demanda en base al software Python y DeepSilent y Excel, ¿no? Y en esta parte tenemos lo que son los antecedentes. Lo voy a pasar, ya se podrá leer más detalle. La situación actual, o sea, algo que nos conllevó a realizar esta investigación es que quizás en el Perú el sistema interconectado o el COES tiene su propio sistema, ¿no? El cual es el Yupana. El Yupana con esto hacen el análisis del despacho económico óptimo, pero el Yupana utiliza un lenguaje, o sea, utiliza el GAMS y el cual utiliza un lenguaje de programación, el DPL, el cual es muy exclusivo de ellos, ¿no? Y lo que hace difícil que nosotros podamos interactuar, ya que solamente personas capacitadas o ingenieros capacitados en ese área pueden trabajar, pueden hacer simulaciones o optimizaciones, pero como tenemos poco acceso a ello y es un poco complicado, es por eso que nosotros recurrimos, ¿no? a hacer un despacho óptimo o un tipo de automatización o optimización mediante Python, que el cual es un mundo mucho más amplio, tenemos más información, su librería es más amplia y es ventajoso, ¿no? Y la parte de justificación también vendría a ser esa parte, ¿no? Es que por eso, porque eh, el DPL, el GAMS, son softwares un poco limitados y antiguos, ¿no? Y aparte muy exclusivo del COES, como vengo diciendo. Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a recurrir al Python para facilitarnos este tipo de estudio. Y en alcance, este trabajo de investigación está basado para un sistema de potencia, ¿no? Como en nuestro caso es el curso en sí. Y para realizar el despacho económico mediante el flujo óptimo de potencia, vamos a optimizar lo que es el flujo de potencia, considerando centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. ¿Por qué? Porque, como sabemos, necesitamos mantener un equilibrio, ya que una central hidroeléctrica es más económica y una termoeléctrica es más costosa. Entonces, utilizamos ambos generadores para mantener el equilibrio. Y nuestro objetivo general es básicamente desarrollar una herramienta de simulación, ¿no? Que nos permita analizar flujo óptimo de potencia de los generadores para cubrir la demanda al mínimo costo, que es lo que buscamos siempre, mediante DeepSilent, Python y Excel, ¿no? Y nuestros objetivos específicos serían la validación del despacho económico con análisis de flujo óptimo en distintos escenarios. Voy a pasar a mi compañero Gallegos para que entre más en detalle en lo que es el trabajo en sí. Gracias, compañero Ochoa. De acuerdo a lo que hemos conversado, hemos hablado antes, en sí el proyecto se trata, ¿no?, de buscar una alternativa de solución al análisis del flujo óptimo, ¿no? Hemos propuesto tres tipos de optimización, ¿no? Está la optimización por multiplicadores de Lagrange, ¿no? Con el GAMS. Acá hemos propuesto que un equipo de personas calificadas puedan recopilar los datos y analizarlos, ¿no? En el siguiente hemos propuesto también un flujo de potencia mediante el DPL, ¿no? Una optimización, que básicamente es lo que usa el COES, ¿no? Con su software llamado Yupana. Y la tercera
optimización es la que estamos proponiendo, el uso de la optimización del flujo de potencia mediante el Python, ¿no? DeepSilent, Power Factory y el Excel, ¿no? En sí son buenas alternativas las tres son viables, tienen sus pros y sus contras que están en el informe, ¿no? Y bueno, como parte, según la segunda parte, vamos a hablar sobre en sí el proyecto, ¿no? El proyecto consta de tres partes. La parte operativa, que va a ser la parte de Big Silent, que hemos cogido este CEP, que es un CEP real de la IEEE, de la interconexión de Estados Unidos-Canadá, ¿no? Se ve claramente cuántos barros hay, cuántos son 10 generadores, todas las cargas, ¿no? Eso lo podemos verificar claramente, ¿no? En este apartado del propio DeepSilent, los generadores, las barras, ¿no? Las máquinas síncronas, etcétera, ¿no? Y podemos revisar exactamente qué variables y qué mm, podemos mover, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho es recopilar datos del COES y asignarlas a nuestros propios generadores, ¿no? Son datos reales, ¿no? Estos son costos reales del propio COES. Por ejemplo, hemos tomado en cuenta en nuestro informe datos reales y datos también climáticos, meteorológicos, ¿no? Reales del Perú y lo que hemos hecho es adecuarlo a nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el Perú, sin ir muy lejos, en la central de Mollendo, eh, generadores térmicos, ¿no? Y te dan el COES te brinda, ¿no? La potencia de generación y qué consumo de combustible, ¿no? Lamentablemente estos generadores son pequeños, ¿no? Y los que utilizamos en el, en el circuito que estamos analizando son mucho más grandes, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es adecuar los datos, ¿no? Por ejemplo, si acá un generador a una potencia de 5 megawatts consume combustible a 1858. Si queremos un generador 10 veces más grande, el criterio que hemos utilizado, ¿no? Es multiplicar ambos denominadores por 10, ¿no? Que básicamente sería como tener 10 generadores en paralelo, si queremos uno de 10 veces la potencia, ¿no? O usar uno más grande. Obviamente va a variar, ¿no? Pero el criterio que hemos usado son datos reales, ¿no? Y los hemos adecuado en nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, si revisamos cualquier generador, podemos obtener, ¿no? Las curvas de gasto, ¿no? En este caso, están en nuestro informe incluidas las 10, ¿no? 5 que son básicamente térmicas y las otras 5 que son hidráulicas, ¿no? Que no tienen un costo de operación, ¿no? Ellos manejan costos marginales totalmente distintos, ¿no? La segunda parte de este proyecto es adecuar un programa en GAMS, perdón, en el lenguaje Python, ¿no? Lo que hemos utilizado es el programa denominado Visual Studio Code, ¿no? Que es un compilador del Python donde hemos utilizado, ¿no? Las librerías que también las hemos incluido en el informe, pero les voy a hablar en grandes rasgos, ¿no? Hemos importado la librería del Power Factory y le hemos dado un sobrenombre, un apodo, ¿no? Para utilizarlo más fácil. Hemos llevado las aplicaciones del mismo Power Factory. Cada parte del Deep Silent, del Power Factory, tiene un nombre específico, ¿no? Por ejemplo, si revisamos esta carga, nos damos cuenta que la carga tiene el nombre ELM lot, ¿no? Entonces, si queremos utilizar las cargas, debemos llamarlas así, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos modificado, ¿no? Las cargas y las hemos nombrado, ¿no? Acá está cargas ELM lot, ¿no? Si queremos flujo óptimo con OPF, dice, ¿no? Entonces revisamos rápidamente, ¿no? Si revisamos el título del flujo óptimo con OPF, ¿no? Entonces está correcto, es claro, ¿no? Una vez diseñado nuestro programa que básicamente cambia las cargas, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros necesitemos, diseñamos la parte del Excel, que en el Excel nos va a botar un reporte parecido a este, en el cual va a hacer las iteraciones, ¿no? En un grupo determinado de tiempo y va a hablar de cada generador, ¿no? En este caso voy a darle run a nuestro DeepSilent para poder mostrar, ¿no? En tiempo real cómo es cómo es que ejecuta, ¿no? En este caso ya le he dado play y lo que va a hacer es tabular unas iteraciones
de acuerdo a las cargas que yo le he puesto previamente y va a ir guardándolas, almacenándolas en un Excel, ¿no? En este caso, si podemos utilizar el Excel número 19, que es, bueno, el último que está creando, vamos a poder ver cómo va llenando cada fila en tiempo real, ¿no? Yo no estoy moviendo nada, absolutamente nada. Una vez realizado y terminado las iteraciones, nos va a entregar un reporte parecido a este, ¿no? Y con este reporte, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos realizado una tabla de comparación, ¿no? Para el primer escenario, que va a ser en la época de verano e invierno, donde la carga aumenta, ¿no? Porque tenemos que considerar de que en Estados Unidos, en Canadá, el frío es, el frío y el verano es crítico, ¿no? Entonces, cuando se habla de invierno, las cargas van a aumentar exponencialmente, ¿no? Y también cuando se habla en otoño y primavera, pues se reduce abismalmente, ¿no? No un tanto abismal, pero sí se puede hacer la comparación, ¿no? De los generadores, sus generaciones y sus cargas, ¿no? En ese tiempo, para cada caso, ¿no? Y para cada caso hipotético, ¿no? Este programa en sí no está limitado, puede trabajar con cualquier Pixel y podríamos usar, ¿no? Eh, cualquier ingeniero, cualquier persona que esté capacitada debidamente podría analizar eh, qué tipo de cargas, ¿no? Está manejando, qué tipo de gráfica, qué tipo de resultados está obteniendo, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos determinar de que nuestra herramienta de simulación sí se ha desarrollado exitosamente y sí se puede obtener los potencias ¿no? Y el flujo que necesitamos. Logramos obtener los valores de flujo óptimo también. Podemos diseñar y verificar, validar el despacho óptimo, ¿no? En los siguientes escenarios de estudio. Y como recomendación podemos plantear varias recomendaciones, entre las cuales está añadirle casos de contingencia, ¿no? Cabe resaltar de que este Python no es limitado, se puede seguir haciendo, ¿no? Llamando a las variables de cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, un cortocircuito tiene el nombre .com SHC, ¿no? Entonces podemos llamarlo y generar un cortocircuito en el tiempo que nosotros querramos, ¿no? Y eso sería todo por el grupo, por el equipo número 2. Muchas gracias, ingeniero.